Tiempos de melancolía, creación y desengaño en la España del siglo de oro, es el título de la exposición que presentamos en el Museo de Bellas Artes de Valencia, y es una exposición que recoge un tema de nuestra tradición cultural, en una tradición muy antigua que viene de Grecia, pero que nosotros hemos circunscrito a un periodo histórico que es el siglo de oro, el barroco español, y a un territorio también que es nuestra península, ¿no? Una reflexión sobre un tema griego, la idea de que el cuerpo humano de algunos individuos está recorrido por un líquido que ellos llaman bilis negra, melanos cholé, de ahí viene la palabra, y que ese fluvio o ese humor provoca un determinado temperamento muy característico, caracterizado por determinadas enfermedades, el gusto de la soledad, la tendencia al suicidio, enfermedades intestinales, es decir, síntomas orgánicos y síntomas psicológicos, pero es un líquido absolutamente fantasmal que no existe. Sin embargo, sobre ese fantasma se construye toda una idea que afecta muy directamente al arte, porque se considera que además los melancólicos son individuos que están dotados de una capacidad creativa y de una imaginación especiales, y por tanto es el temperamento de los artistas y de los grandes hombres, y ese es diríamos el núcleo duro de la exposición, el núcleo básico. La exposición se abre con una sección donde se explican esos orígenes griegos, la teoría de los 4 temperamentos, la relación de la melancolía con el genio, que ya establece Aristóteles, y toma como figura representativa un muy célebre grabado de Durero, que se llama así, Melancolía I, en el que se explica, en el que se plasma esta idea de el melancólico como un ser excepcional, dotado de un talento distinto, ¿no? Y esa idea en el Renacimiento adquiere una importancia muy grande y todos los grandes artistas aprenden a ser melancólicos, porque es una especie de aureola que eleva su categoría y su reputación. A partir de aquí entramos más directamente en la materia y nos centramos más definitivamente en la España del siglo de oro, empezando sobre todo por los grandes tratados que se escriben sobre el tema, tratados de carácter médico. No hay que olvidar que es España el primer país donde se escriben los primeros textos sobre la melancolía por médicos españoles, que luego se desarrollará mucho en Europa, pero en España en ese sentido es un país pionero. Y partiendo un poco de esos textos se va viendo en primer lugar la idea de la creatividad y del talento imaginativo a través de una serie de grandes obras de la pintura española, grandes artistas como Rivera, por ejemplo, como el propio Velázquez, con el magnífico autorretrato que pertenece aquí al museo, a la academia, incluso con temas un poco más específicos, como es el tema, por ejemplo, de las sibilas, que están dotadas de una capacidad de adivinación especial y que se las considera como un arquetipo también de melancolía.
La segunda sección aborda más aspectos de carácter político, económico, etcétera. Podríamos decir que ahí se habla más de una melancolía social y de un tema muy característico de la literatura española del momento, que es el tema del desengaño. No hay que olvidar que España está atravesando una crisis muy profunda y eso crea un sentimiento de desánimo, de decepción, de incertidumbre ante el futuro y de sentimiento de que el mundo se ha vuelto loco, de que vivimos en un mundo al revés, ¿no? Eso lo explica muy bien nuestra picaresca, pero lo explica también extraordinariamente la pintura, ¿no? Y hay muchos ejemplos que tratan de manifestar esa idea de catástrofe, de declive que vive España, el tema de los bufones o de la ridiculización del soldado, el drama de la guerra, el drama de la peste, toda una serie de circunstancias por las que atraviesa España en ese momento. La siguiente sección tiene un carácter distinto, está más dedicado a la melancolía religiosa. Hay una relación muy estrecha entre esos dos mundos, el mundo de los ascetas, de los místicos, gentes dotadas también, gentes que viven ese sentimiento de misantropía, pero llevado al terreno de la vocación religiosa, y luego además también el misticismo como una manifestación de visiones sobrenaturales que están muy relacionadas con esa imaginación del melancólico. De hecho, en los grandes textos españoles, muchas veces se dice que el prototipo del melancólico es un fraile o un eremita, ¿no? Y en España ese universo religioso adquiere mucha presencia, incluso también, por ejemplo, en personajes femeninos que tienen mucho éxito, como es la figura de María Magdalena o de María Egipciaca, grandes retiradas del mundo, y grandes místicas también. Y la última sección es una sección dedicada a uno de los grandes temas de la melancolía, pero también a una gran preocupación barroca, que es la idea, el sentimiento de la fugacidad de la vida, la obsesión por la muerte, el desarrollo de un género en esos momentos que adquiere un gran auge, que es precisamente el tema de el género de la naturaleza muerta, es decir, las cosas que no tienen vida, el retrato de las cosas que no tienen vida, y del que tenemos magníficos ejemplos en la pintura, en la escultura, también en la literatura española, ¿no? Con personajes como Góngora, Quevedo, etcétera, en los que el tema de la muerte y esta preocupación por lo efímero es una presencia recurrente.